Las escuelas de participación social albergan en su mayoría a niños con problemas psicosociales muy fuertes, a diferencia de otro tipo de escuelas en donde nada más tenemos 1 o 2 alumnos con estas características. Incluso podemos tener hasta 50, nada más que la diferencia es que nosotros de 250, 200 tienen este tipo de características. Esto nos llevó a buscar nuevas estrategias para disminuir la violencia. La violencia es algo natural que viven nuestros alumnos de este tipo de escuelas, pero sin embargo es algo también que en todas las escuelas se da y que a veces los maestros nos preguntamos cómo hacer para poder ir disminuyendo este tipo de prácticas que lo vemos cotidianamente hoy en día. Lo que nosotros hemos hecho en nuestra escuela en un primer momento fue hacer lo que todas las escuelas hacen, comenzar a vigilar los recreos, el comedor, creyendo que esto iba a disminuir este tipo de prácticas en nuestros alumnos. Con el tiempo nos dimos cuenta que no era suficiente para ello, ya que la violencia no desaparecía, solamente se encubría en algunos momentos en los que eran vigilados los niños. ¿Qué comenzamos a realizar? Pues comenzamos nosotros a analizar que no era necesario estarlos vigilando, más bien era involucrarlos para la transformación de este tipo de prácticas violentas. ¿Cómo los comenzamos a involucrar? Concientizándolos que no era natural la violencia que vivían ni en la escuela ni en sus casas o en su comunidad. La mayoría de nuestros alumnos no pertenecen a la misma comunidad, por lo que teníamos una gama muy grande de comunidades en donde teníamos que ir interviniendo en cada una de ellas. ¿Qué nos dimos a la tarea? Comenzar en cada una de las juntas de consejo técnico a analizar la problemática de nuestros alumnos. ¿Cómo la fuimos analizando? Los pusimos al centro, como dice el discurso, pero en la realidad, no en discurso. Al ponerlos al centro de nuestra discusión, comenzamos a ver la problemática de cada uno de ellos en cada uno de los grados y de los grupos. Les dimos seguimiento. En el mes de agosto dábamos toda la lista de nuestros alumnos que tenían este tipo de problemas, para que en el mes de julio viéramos cuáles ya habían resuelto alguna de estas situaciones. Empezamos a hablar con los papás, empezamos a analizar cada una de sus prácticas que había en casa. A algunos de ellos les pusimos videos al respecto para que se dieran cuenta que la violencia no era algo natural. Analizaron que era un círculo el que se vivía en sus casas, en sus familias. Esta violencia se venía reproduciendo de sus padres, de sus abuelos, y ellos mismos pedían y decían que no la iban a seguir reproduciendo, que querían salir de esta situación, lo que nos llevó a buscarles nuevas estrategias y nuevas formas de vivir. Por otro lado, también los involucramos en la práctica del deporte. Creemos que el deporte es una forma diferente de vivir y de hacer las cosas. Hoy en día tenemos grandes resultados conforme a esto y tenemos a padres involucrados que los llevan a esta práctica del deporte y que se dan cuenta que pueden salir a través de él. También comenzamos a realizar actividades artísticas diferentes a las que actualmente teníamos. Comenzamos a ver que en las actividades artísticas también podían observar este tipo de situaciones. Pero había niños que necesitaban hablar, platicar acerca de lo que estaban viviendo y sintiendo. Abrimos los canales de comunicación con ellos. ¿De qué manera? Diciéndoles que podían platicar con la persona que se sintiera más cómoda para hacerlo. Así que podían acudir con su propio maestro, con el maestro de educación física, con la directora para ello. Y esto nos llevó a involucrar algunos círculos de autoayuda entre ellos mismos. Cuando llegaron algunos grupos de alumnos, se daban cuenta que tenían características muy en común de este tipo de prácticas violentas. Cuando 2 niños se peleaban, 3 niños los involucrábamos y comenzamos a platicar acerca de cómo era su vida de cada uno de ellos. Entre ellos se daban cuenta de lo que estaba sucediendo y lo que ayudó fue que ellos mismos se platicaban y se decían qué hacer, cómo solucionarlo y que no era justo que sus propios padres a veces los violentaran. Entre ellos se decían, no lo permitas, dile a tu papá que no es justo que te haga eso, dile a tu mamá que no te siga haciendo eso. Esto nos ayudó, estos grupos de autoayuda nos ayudó también a nosotros para darnos cuenta que estos niños podían analizar y criticar lo que estaban viviendo. Hacemos talleres con ellos
también respecto a esta situación. Pudimos crear el área de psicología con los propios profesores que son docentes, pero que también tienen la especialidad de psicólogos. Ahora damos terapias individuales, terapias grupales, terapias de pareja y terapias familiares, las cuales nos han ayudado en todo momento a disminuir esta violencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que sí se puede. Que sí se puede cuando nos responsabilizamos a hacer nuevas cosas y cuando nos responsabilizamos y vamos creando. Los maestros somos muy creativos para realizar diferentes actividades, diferentes dinámicas y buscar siempre estrategias. Siempre estamos preocupados por lo más importante que son nuestros alumnos y nuestras alumnas. Por eso, hoy en esta escuela somos ejemplo para esas situaciones. Hemos puesto la convivencia como la parte medular de nuestra ruta de mejora. ¿Por qué no la parte pedagógica? Porque creemos que cuando mejoremos este tipo de prácticas violentas, mejoraremos también en lo pedagógico. Claro, no lo hemos dejado de lado del todo, también estamos trabajando en la parte pedagógica, pero lo más importante ha sido el transformar las prácticas de cómo vivir y aprender a vivir de diferente forma. Esto nos ha llevado a lo que les decía, hacer diferentes actividades, diferentes estrategias que nos han resultado, no del todo, algunas nos hemos dado cuenta que no han funcionado y entonces esas las modificamos y volvemos a empezar, siempre con la finalidad de ayudarlos. Entonces, maestros, maestras, sí se puede cuando nosotros como docentes nos responsabilizamos de eso, cuando nos involucramos. Los invitamos a que hagan eso, a que se involucren en cada una de las prácticas que realicen y lo demos el todo por el todo.